Son preguntas abiertas y justamente las quiero plantear así para que desde nuestra experiencia y para mirarnos también un poquito acá, todas hemos sido maestras de aula. ¿Qué podemos también decir de nuestra propia experiencia cuando empezamos, el camino que también hemos visto que ha avanzado y ahora desde una mirada de gestión, de diseño, de proyectos, cómo eso lo vamos incorporando para generar junto con toda la comunidad que se nos une cambios, que es lo que queremos hacer y que gracias Marcia lo mencionaste. Acá tenemos una pregunta desde Chimbote. Marcia comentó un poquito de ejemplos generales de escuelas sobre inclusión, pero en clase, ¿qué ejemplos podemos recordar o conocemos donde la inclusión se ha aplicado directamente en una práctica en clase? Tenemos muchos ejemplos que contar. El caso de Charito es uno de ellos, pero realmente yo quisiera retomar esta idea de pensar en el aula, de pensar de que cada estudiante tiene una necesidad particular, tiene un contexto particular. Efectivamente, los chicos con discapacidad probablemente requieran más apoyos, ¿no? Porque el entorno y una serie de situaciones puede hacer que estos sean necesarios, pero no es el único caso. Entonces, voy a salirme un poquito de la idea de discapacidad para dar este ejemplo y voy a pensar en un chico o en una chica que de pronto está pasando por una situación personal particular. De repente fallece alguien de su entorno muy cercano y se acercan los exámenes finales. Entonces, el maestro tiene, por supuesto, que presentar en la fecha todos sus exámenes, el ministerio le pide, la UGEL le pide que tiene que mandar su documentación y tiene que tomarle el examen a esta niña que acaba de pasar por una situación traumática, que probablemente no ha tocado el cuaderno y no ha podido recordar, estudiar, no ha podido tener ningún tipo de acercamiento a la escuela después de este proceso. ¿Qué es lo que debería hacer este maestro? Todos en este momento en la sala tenemos la respuesta. Es algo tan sencillo porque parte de reconocer de que en esa sencillez, en esa simplicidad es lo humano. No debo obligar a esta niña a que dé el examen, simplemente le digo, mira, te tomo otro día y se acabó. Pero lamentablemente las estructuras organizativas a veces llevan a que los maestros, eso tan sencillo y tan simple no lo veamos. Y nos ha pasado. Porque si te llega un correo que te dice que a tal hora tienen que estar todos los niños que tienen que haber dado la nota, lamentablemente decimos, no, mi hijita, dalo así como puedas, yo te ayudo, y la hacemos pasar a la niña por ese momento de estrés que es innecesario. Esta situación es una situación chiquitita, pequeñita, pero yo lo quería graficar así porque así son las situaciones que se nos presentan con cualquier chico. Que saliéndonos un poquito de la idea de la estructura, si no estuviera en la escuela, ¿qué haría? Es como lo que lo podemos resolver. En la mayor parte de casos es así y yo invito a que pensemos en esa lógica. ¿Cómo lo puedo resolver de una manera simple? Como el caso de Charito, ¿no? Que pensó, bueno, que el otro niño le ayude. Sí, de este ejemplo encontramos varios y gracias Marcia porque además nos das la súper idea y todo el equipo de Educarred también está al tanto para empezar a recibir buenas prácticas, buenas ideas, maestros que nos están escuchando. ¿Quieren contar qué hicieron en clase que cambió la diferencia como Charito, qué hizo la diferencia como Charito, que cambió en ese instante la vida no solo del niño, sino de sus compañeros, los que están ahí y de su familia? Por favor, estamos abiertos. La comunidad de Educarred está súper abierta y súper atenta y todo el equipo entusiasmado de empezar a recoger, a recibir qué me funcionó en el aula, esa buena práctica. Mel, desde la escuela hospitalaria, casos que tú recuerdes y que justo veníamos hablando, nos encantaría y de repente lo vamos a proponer, Ministerio de Educación, que se hizo la diferencia con la tecnología para hablar efectivamente de inclusión, de poner a ese niño en contacto directo con esa escuela para que no pierda ese examen, para que no pierda ese curso. Sí, bien. Casos recuerdo muchos, pero me acuerdo específicamente de un niño que había sufrido un incendio y había perdido sus manos, ¿sí? Y justamente no podía... era un niño que estaba iniciando recién su proceso de lectoescritura. Y nunca me voy a olvidar cuando tomó por primera vez el mouse un mouse adaptado con su muñón y con su maestra hospitalaria empezó
con este proceso, digamos, de poder justamente continuar con el proceso de aprender a leer y de aprender a escribir. Y después, con la conexión con su escuela de origen, lo hicimos a través de Internet, justamente, ¿no? Usamos dispositivos como puede ser, la aplicación como puede ser Skype, para que pueda, digamos, ver a sus maestras en la ciudad de origen, para poder hablar también con sus compañeros y un poco poder seguir y acompañar el proceso que estaban haciendo sus compañeros en su escuela, ¿sí? También hacerlo en la escuela hospitalaria. Ese fue uno de los casos, digamos, que a mí personalmente más me movilizó. Y también retomando un poco lo que decía antes, los médicos después nos decían que era un niño que no sonreía hacía tiempo, y sin embargo cuando retomó el proceso educativo, esto de cómo la educación dignifica también, y más allá del derecho de la educación, lo importante que es también que los niños puedan seguir haciéndolo cuando están hospitalizados. Así que celebro también, Marcia, que en Perú estén iniciando esta iniciativa. Y justamente lo que pudimos ver es cómo la tecnología potencia esto de que el niño no sienta que está desconectado de su escuela de origen, que no está desconectado de su familia también. En muchos casos donde los niños están hospitalizados y aislados, como pueden ser cuando están con algún trasplante renal, que tal vez solamente la madre puede acceder al niño, bueno, también a través de Skype pueden estar en contacto con sus padres, con sus hermanos. La verdad que tiene un valor sumamente potenciador, ¿no? Y lejos de decir que la tecnología aísla, aquí podemos decir que es una ventana al mundo, ¿no? Que es digamos que conecta con el afuera. Y sobre todo me parece que sigue permitiendo de que el niño pueda seguir siendo niño, ya sea a través de jugar con otros, que es lo que posibilita también a veces el jugar en red. Eso que también la escuela hospitalaria puede hacer, que puedan seguir jugando, pero con otros tipos de formatos, ¿no? Muchísimas gracias. Súper interesante también escuchar, y sobre todo los que somos apasionados con las neurociencias, no solo Mel, ya escuchamos que en el Ministerio de Educación también están incorporando lo que las neurociencias nos dicen sobre cómo aprende el cerebro, ya no solamente en la formación docente, no solamente en la parte curricular, sino más directamente entrar a estrategias en aula. Y una de las cosas que nos dicen las neurociencias, además del tema de las emociones, de la competencia emocional importantísima, es que muchísimo más impacto tiene en la vida de un niño, de un ser humano, en la experiencia, en la calidad del estímulo, incluso por encima de la genética. Los principales casos que nos muestran eso es incluso personas que han tenido hemisferectomías, les han removido una parte del hemisferio, todo un hemisferio. Ustedes saben que el control motor es cruzado y la persona puede seguir moviendo y bailando, y hay casos muy emblemáticos de este tema. Y lo pongo a colación porque eso nos da muchísimas luces y nos dice, no importa lo que pasó. La calidad de ese estímulo, la educación que tenga, las rampas que se pongan, la tecnología, las ayudas, pueden cambiar la diferencia y pueden cambiar la vida de ese niño y puede seguir desarrollándose. Y eso va un poco en parte con la pregunta que nos están haciendo, es que dentro del ambiente también hay temas relacionados con la farmacología, con la medicación. ¿Qué estrategias se pueden usar que no incluyan esta medicación si te estamos hablando de un niño con un problema de déficit de atención, de hiperactividad? ¿Esta calidad de estímulos del ambiente sin usar medicación es posible? ¿Se puede marcar la diferencia? ¿Hay estrategias para trabajarlo? Yo creo que ahí es sumamente importante determinar que existen apoyos que son de tipo educativo, pero eso no quita los apoyos y los tratamientos que se puedan y se necesiten hacer a otro nivel. Exacto. Entonces, con un diagnóstico, un niño puede necesitar efectivamente un tratamiento farmacológico o puede necesitar una prótesis, por ejemplo, en el caso de una discapacidad física, y eso no es óbice de lo que se puede hacer en el aula por él. Pero para darle la vuelta a la pregunta, entonces, muchas veces en nuestros contextos, en el contexto de la escuela pública, no siempre el Estado, el docente, tiene a un niño que tiene la posibilidad de seguir un tratamiento médico que necesita y que requiere. Y entonces aquí nos encontramos ante un problema que
es crucial solucionar desde una mirada multisectorial y articular con otros sectores, porque no vamos a poder resolverlo desde educación. Y vamos a tener que mirar a salud, y vamos a tener que trabajar con la posta, con el centro de salud más cercano, para que ese niño, además de recibir el servicio educativo y de que yo pueda hacer los ajustes que requiero hacer en el aula, también tenga que recibir el apoyo del sector salud en lo que sea necesario. Muchas veces los padres de familia ni siquiera saben que eso es lo que es parte del proceso que tienen que seguir. Entonces allí el trabajo de la escuela, de poder referir, de poder articular, de poder servir como ese centro que acoge a los padres de familia en ese proceso de aprendizaje, es sumamente importante, ¿no? Y también me quisiera agregar algo más sobre esto, tomando un poco los nuevos formatos, tomando también esto que la neurociencia dice de lo importante de la atención o de la motivación. Lo que está pasando también es que los niños que aprenden distinto en la escuela se aburren, ¿sí? Entonces también se genera una hiperactividad frente a esa falta de respuesta a ese formato o modelo de aprendizaje. Y a veces medican niños que no necesitan medicación. Hoy en día se está comprobando que están extremadamente medicados, digamos, y por ahí es una forma de poner una medicina donde el problema es otro, ¿no? Por eso me parece importante también replantearnos, porque enseguida diagnosticamos todos, ¿no? Si tiene TDA o tiene, no sé, déficit de atención, pero bueno, ¿en qué momento? ¿No? ¿En qué situación? ¿Pasa lo mismo también en la casa o cuando está jugando? Porque vieron hoy en día los chicos la memoria que tienen para, por ejemplo, conocer todos los Pokémones, ¿viste? O de los videojuegos que saben todos los personajes, o no sé, de Star Wars que se saben, ¿no? En la 4 pasó esto, ¿y cómo no pueden en la escuela recordar? ¿Sí? Entonces me parece que acá nuevamente nos está desafiando este formato como educadores, ¿no? De cómo poder acercar digamos, a cómo los chicos hoy en día están acostumbrados hoy en día se habla de consumos culturales, cómo consumen los niños o cómo juegan los niños, y poder trasladar también todas estas narrativas, digamos, al ámbito educativo. Y qué importante, justamente para lo que decían ambas, es hablar de este equipo multidisciplinario, ¿no? Cuando se habla de un tema de un niño que tiene estas dificultades de aprendizaje y se empieza a hablar, y ahora se habla tanto por la más mínima cosa que es déficit de atención y hiperactividad, yo como maestro me salta la alerta, pero no que debe quedar en mí. Yo tengo que recurrir a este equipo multidisciplinario porque ese niño tiene que ser diagnosticado efectivamente para poder tomar una decisión mucho más allá que implique los temas farmacológicos. Sin duda, y cuando se piensa en innovación, generalmente los equipos directivos piensan en integrar a un técnico o a alguien que sea experto en TICs, en tecnología. Yo no digo que no sea así, pero me parece que también es momento de incluir a un experto en neurociencias, a alguien que pueda también acompañar al docente en este proceso, digamos, de transición, de incorporar nuevos formatos, digamos, de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Súper, chicas, nos quedan, solamente puedo hacer 2 preguntas más por el tiempo. Una pregunta que nos encanta muchísimo. ¿Qué rol cumple el arte para la inclusión? ¿Qué ejemplos tenemos, qué hemos visto? Y como para ir cerrando, porque esta mirada y este enfoque es porque queremos ir más allá. Miramos a la escuela, pero la vida no queda en la escuela. La vida llega hasta una vida independiente. Cómo este trabajo con la escuela se refleja y hacia dónde vamos y cómo debe ser y cómo lo debemos tomar hacia una, no solamente formación laboral, una universidad, sino a un acceso efectivo en un empleo, y no solo ingresar, sino mantener ese empleo. Bueno, voy a coger tu pregunta para tomarle las dos, porque realmente el arte es un espacio de expresión y es un espacio de aprendizaje fundamental, ¿no? Que tiene que ser recuperado en la escuela, ¿no? La escuela siempre es ese espacio del arte, del deporte, es el momento en el que ya acabó la tarea, entonces ahora viene el momento que más les gusta a los estudiantes. Entonces eso no tendría que pasar, y nosotros tenemos un par de iniciativas que las comento muy cortito, que es Orquestando, ¿no? Y tenemos un grupo que es Orquestando, el ensamble de cajones inclusivo, que es un trabajo excelente,
justamente de incorporar a chicos con discapacidad en la música, ¿no? Y que ahora lo estamos llevando también a los centros de educación básica especial. Tenemos un piloto en un centro de educación básica especial este año de Orquestando, ¿no? Y que es de verdad la forma como es que ellos pueden, a través del arte, no solamente expresarse, sino también encontrar una valía y un rol dentro de su familia, porque involucras a la familia que los lleva todos los días, que practica con ellos, ¿no? Que les ayuda a aprender el instrumento que hayan elegido. Y cómo es que ellos asumen un rol dentro de esa familia porque se presentan y son realmente reconocidos socialmente por algo que probablemente muchos de nosotros no podríamos hacer no jamás. Entonces, sí. Eso es realmente reconocer sus capacidades. Creo que está totalmente alineado con la idea de aprovechar esa diversidad. Y justamente a la segunda pregunta que tú hacías, en el tema de cómo es que no solamente nos quedamos en la escuela, porque finalmente en la escuela el chico termina, ¿no? Y tenga discapacidad o no, tiene que enfrentarse a un mundo posescolar para el que muchas veces no adquirió las habilidades que necesitaba. Exacto. Entonces, allí, en el tema de discapacidad, nosotros tenemos que reconocer que las escuelas técnico-productivas, la educación básica alternativa, son una oportunidad increíble para empezar a pensar en otras formas de aprendizajes comunitarios, de aprendizajes de otro tipo que pueden realmente dar herramientas a los estudiantes para que puedan desarrollar alguna actividad productiva o alguna actividad, en el caso de nuestros chicos con multidiscapacidad o discapacidad severa, ¿no? Alguna actividad dentro del hogar ocupacional que permita también dignificar su día a día. Entonces, eso es algo que estamos trabajando en articulación. Nuevamente, solos no vamos a hacer nada, entonces articularnos con educación básica alternativa, articularnos con educación técnico-productiva y con educación superior, para que también ellos entiendan esta diversidad y entiendan de que en educación superior pues también hay diversidad y que tienen que incorporar en el currículo las temáticas que tienen que incorporarse. Creo que es un trabajo que está pendiente de que tenga resultados, pero estamos iniciando este proceso de sensibilización y de abogacía con mucho énfasis y con mucho convencimiento de que es necesario. Gracias. Y sumando también a lo que acaba de comentar Marcia, hay una charla TED de Ken Robinson que habla justamente de la creatividad y cómo la escuela puso mucho foco en contenidos curriculares como pueden ser naturales, sociales, ¿sí? O que enfocan más a la cabeza, dice él, y cómo el cuerpo ha quedado afuera, ¿no? O la expresión. Y justamente la invitación que hace él en esa charla es justamente a trabajar más con la creatividad y que la escuela sea más integral, como dice SER, porque muchas escuelas dicen, bueno, favorecemos el aprendizaje, el desarrollo integral del alumno, pero solamente en algunas habilidades y no otras. Entonces me parece muy importante para los procesos creativos, no solo, digamos, artísticos o sino también aquellos que involucran, digamos, el cuerpo, ¿no? El poner el cuerpo, también, no sé, la danza o poder también recuperar la identidad tal vez de un país a través de, no sé, de las danzas clásicas o tradicionales. Parece que solamente se pone en juego la creatividad cuando hacemos un acto escolar. Y ese es el momento que si yo les digo a ustedes qué recuerdan de cuando fueron a la escuela, seguramente si alguna vez actuaron, eso no se lo olvidan, ¿no? De todo lo que implicó ese formato. Yo lo que más recuerdo de la escuela era todo lo que hacía fuera del aula, pues yo era una alumna muy activa, me anotaba en todo lo extraescolar. Entonces me parece muy importante trabajar las artes también para desarrollar otro tipo de habilidades y para que realmente sea una educación que invite, digamos, o que incluya, ¿sí? Porque hay niños que tal vez tienen esas habilidades, pero la escuela no les da respuesta. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que nos quedamos no solo con más preguntas, sino con una buena corazonada de que se nos ha despertado en todos los maestros que sí, que hemos hecho nosotros y que hay siempre buenas prácticas, que hay lecciones aprendidas y que hay mucho para compartir y aportar. Y espero que esta sea la primera sesión de muchas que podamos compartir con todos ustedes y podamos tener este diálogo para innovar desde un campo en donde de por sí ya viene la innovación, el que es diferente, el que tiene un camino que de repente fue trazado por la genética, pero que ese estímulo, ese ambiente, esa profesora, esa tecnología, esa comunidad, esa familia podrá darle las oportunidades, lo potenciará y descubrirá el arte,
sus capacidades incluso para organizar un negocio y que puedan ser ciudadanos de este siglo, pero que construyan, que es lo que necesitamos ahora. Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido por nuestras redes. Esta presentación, esta mayéutica queda colgada en Educarred. Pueden ingresar al portal de Fundación Telefónica, a la comunidad de docentes de Educarred, para que puedan revisar esta y otras charlas mayéutica, y vamos a seguir en contacto permanente. Muchísimas gracias y muy buenas noches.